You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/PODKATZ13. Just go to Indeed.com/PODKATZ13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need. Redcast, los mejores podcasts del mundo digital. Negocios locales, episodio 77. Buenos días y bienvenidos una semana más a Negocios Locales. Mi nombre es Laura Alfonso y en este podcast buscamos que los negocios de ámbito local consigáis más clientes y más negocio gracias a la mejora de vuestro posicionamiento y visibilidad en Internet. Cada semana en este podcast hablamos de Google My Business, de Google Perfil de Empresas o de Google Business Profile, como queráis llamarlo, porque es lo mismo. También hablamos de reseñas, de enlaces, de menciones, de intenciones de búsqueda del usuario, de cómo optimizar vuestras webs, y hoy vengo con un clásico de todos los meses. Cada vez que cerramos mes os cuento cuáles han sido las novedades y resulta que el mes de febrero no se ha quedado atrás y ha tenido unas cuantas novedades que a mí por lo menos me han asustado en más de una ocasión. Pero antes, recordad que en lauraalfonso.com/cursos tenéis el videocurso Consigue más clientes posicionando tu negocio local, y donde a lo largo de 5 lecciones y casi 6 horas te explico cómo puedes mejorar la visibilidad de tu negocio local y con eso conseguir más clientes. Porque cuando el negocio de al lado consigue tener más clientes que tú sin tener tu experiencia ni un mejor producto, solo significa que está haciendo algo que tú estás pasando por alto. Y en este curso te explico el qué. Porque también analizamos a los competidores, no los perdemos de vista, y todo ello de una forma sencilla, sin tecnicismos y sin necesidad de gastar en herramientas carísimas, porque lo hacemos todo con herramientas muy potentes, actualizadas y a coste cero, porque no se trata de hacer más y gastar más dinero, sino de hacerlo mejor. Y quisiera dar las gracias a Bolsalea, el patrocinador de este podcast, que son especialistas en packaging sostenible, tanto en papel como en tela, y además 100% personalizable. Ya os he hablado en episodios anteriores de su gran variedad de productos y cómo se adapta a cualquiera de las necesidades que tengas, sea cual sea tu sector: alimentación, tintorerías, farmacia, artículos de lujo. Y es que hoy además quiero hablaros de sus cajas, pensadas para satisfacer las necesidades de las tiendas online y facilitaros la complicada logística por la cual tenéis que pasar. Disponen de muchos modelos de cajas y medidas, y lo bueno es que sus cajas tienen una estructura reforzada, por lo que es más resistente a la compresión lateral y el apilamiento. Gracias a su rigidez, garantiza un transporte seguro de la mercancía. Sin embargo, una caja normal no tiene tanta firmeza, por lo que es muy fácil que se rompa y dañe al contenido incorporado. Con Bolsalea eso nunca te va a pasar. Y podría estar hablando horas y horas de los productos de Bolsalea, pero si os cuento más de sus productos es que no me da tiempo a hablar del episodio de esta semana, así que la semana que viene más. Y si no podéis esperar para saber todo lo que Bolsalea os puede ofrecer, recordad que en bolsalea.com tenéis toda la información para encontrar cuál es la solución sostenible y personalizada para el packaging de tus productos. Y con el código Laura Alfonso, en mayúscula y con 2 A's, Laura Alfonso, conseguirás además un súper descuento, así que no se puede pedir más. Vamos con el episodio de esta semana.
Como ya os adelantaba, este episodio va a contaros las novedades que hemos estado viendo en lo que a posicionamiento local se refiere en el mes de febrero. Y la verdad es que ha habido unos cuantos cambios y también han desaparecido cosas que antes estaban, que ahora no, y la verdad es que, bueno, a lo mejor no nos hace demasiada gracia. Así que vamos punto por punto a ver qué es lo que ha pasado. Bueno, hemos tenido serias dificultades para actualizar las fichas de Google Business Profile de nuestro negocio. De hecho, a finales de enero, el día 31, vimos como que cualquier cambio que queríamos hacer, por mínimo que fuera, ya os digo, cambiar de repente un horario o modificar uno de los atributos, se quedaba pendiente durante días, cuando normalmente ya os digo que en minutos muchas veces los cambios ya se están visualizando. Bueno, pues en este caso hubo personas que estaban diciendo que tenían que esperar hasta 2 semanas. Así que, bueno, si ese es tu caso y ya han pasado 2 semanas sin que tus modificaciones se hayan implantado, ponte en contacto en Google a través del foro de ayuda de la comunidad para ver cómo te pueden ayudar. Ya os digo que los cambios de la ficha de Google My Business estuvieron pendientes hasta 2 semanas. Segunda novedad que hemos visto, bueno, pues anuncios dobles en el Local Pack. Y es que desde luego el ansia de Google por monetizar el buscador no tiene límites. Si hasta la fecha habíamos visto un anuncio por Local Pack, ya en algunos casos se ven 2. Como siempre, en lauraalfonso.com, en las notas de este episodio, puedes ver fotografías y capturas de todo lo que te estoy hablando para que lo puedas entender muchísimo mejor. ¿Qué otra novedad hemos tenido? Bueno, se comentaba en Twitter que Google estaba mostrándote alertas cuando capturabas el menú de un restaurante para decirte, oye, si estás aquí en este restaurante, mira todo lo que puedes tomar. La verdad es que no entendía yo muy bien mucho qué tipo de mensaje era eso, porque si ya estabas capturando el código QR del menú, ¿qué sentido tenía que te mandara ese mensaje? Pero bueno, en mi caso, este fin de semana he visto cómo ciertamente las notificaciones de Google se activaban después de que llamara a varios establecimientos. Y concretamente os pongo un ejemplo. Este fin de semana, ya os digo, estaba en la nieve con mi familia y estaba buscando un restaurante de comida casera. Entonces, al identificar uno, vi que tenía buenas reseñas, un número interesante de las mismas. Bueno, pues llamé. Y después de llamar, ya os digo, no creo que pasara ni un minuto, me saltó una alarma para decirme si quería saber cuál era el menú de ese restaurante. Entonces, como vemos, Google quiere potenciar, como siempre, lo que es la información de los negocios locales. La siguiente novedad tiene que ver con el esquema o el etiquetado de datos. Ya sabéis que a mí este tema me gusta bastante y ya hemos hablado en episodios anteriores. Bueno, resumo brevemente, el esquema o el etiquetado de datos es el lenguaje con el que tú estás informando a los diferentes buscadores de qué estás hablando en tus diferentes páginas. Y siempre pongo el mismo ejemplo de una receta. Tú puedes estar explicando cuáles son los ingredientes, la forma de preparación, etcétera, pero tú lo entiendes como humano porque sabes leer, pero a lo mejor los buscadores se lían. Entonces tú le tienes que decir, de aquí a aquí son los ingredientes, de aquí a aquí es la forma de preparación, de aquí a aquí es la fotografía. De esa manera etiquetas los datos, por eso se llama esquema o etiquetado de datos, y los buscadores entienden mejor tu contenido. Si entienden mejor tu contenido, lo que hacen es mostrarlo de una manera más atractiva. Por eso, si tú buscas una receta en concreto, verás que algunas que se muestran en el buscador tienen, por ejemplo, fotografía y otras no. Unas tienen reseñas y otras no. ¿Y por qué? Pues porque en algunos casos el etiquetado está implantado y en otros pues no. Bueno, ¿y cuál es la novedad? Bueno, pues la novedad es que desaparece el tiempo de preparación de una receta. Y esto es
es importante sobre todo en restaurantes, en el caso de que tengas un blog hablando de, oye, cómo preparas una receta determinada, y también, por ejemplo, si tienes una tienda que vende ingredientes. El otro día además encontré una tienda que estaba solamente especializada en especias, y a mí es que las especias me fascinan, tengo de todo tipo, hago unas mezclas increíbles. Bueno, pues resulta que esta tienda de especias, para, digamos, informar cómo las puedes usar, tiene un blog que va comentando, pues eso, diferentes recetas y cómo puedes usar esas especias como ingredientes. Bueno, pues desde ahora Google no tiene en cuenta la información de tiempo de preparación de la receta y de tiempo de cocinado. En su lugar ya solo tendrá en consideración el tiempo total. Por tanto, si tú tienes un tipo de contenido donde ibas segmentando, ibas etiquetando la información y diciendo esto es tiempo de preparación, esto es tiempo de cocinado, etcétera, ya no perdas el tiempo. Solamente va a tener en consideración el tiempo total. Siguiente novedad. Bueno, esta es la novedad que más me ha sorprendido, y es que Google ha hecho desaparecer la posibilidad de que puedas seguir a un negocio en Google Maps. Y esto, la verdad es que me ha sorprendido, porque Google siempre ha tenido el deseo de crear su propia red social, siempre ha fracasado, y parece que en esta ocasión nuevamente vuelve a tropezar, porque estaba con Google Maps intentando crear una red social de negocios locales donde los usuarios podían seguirlos, y de esa manera, si tú seguías a un negocio, pues te iban avisando de las diferentes novedades, publicaciones que iba haciendo el negocio. Bueno, pues ya no puedes seguir a ningún negocio, y si no puedes seguir a ningún negocio, tampoco podrás recibir esas ofertas de bienvenida que los negocios podían publicar y ofrecer cuando un usuario les seguía. En el caso de que tengas alguna oferta de bienvenida activa, esta permanecerá hasta que llegue la fecha de caducidad. Una vez que ya finalice, ya no podrás hacer nuevamente promociones de bienvenida. Una pena, la verdad es que yo pensaba que Google iba a apostar más por esto y le iba a dar más confianza o más tiempo, pero no, ha decidido cortar por lo sano. Así es Google. Google lanza súper rápido, testea, y si ve que las cosas no funcionan, las retira. ¿Y qué otra novedad hemos tenido? Bueno, pues que ha desaparecido, madre mía, decía este mes, Google está haciendo desaparecer todo. Bueno, en este caso fue una desaparición puntual, y es que desapareció el enlace para pedir cita previa, y eso sí que fue un buen susto, porque muchos negocios, como son por ejemplo de estética, médicos, peluquerías, pues son muy susceptibles de utilizar este enlace para que la gente precisamente haga reservas en sus negocios. Bueno, finalmente fue una falsa alarma, pero el susto nos lo llevamos. Se puede seguir pidiendo cita previa a través de la ficha. De todas maneras, confirmar que los códigos UTM, es decir, aquellos códigos que ponemos en la URL para saber de dónde ha venido esa visita, están bien puestos, porque en algunos casos han desaparecido, así que revisadlo muy bien. La siguiente novedad tiene que ver con la sección de preguntas y respuestas. Ya habíamos visto en episodios anteriores cómo cuando un usuario hacía una pregunta sobre un negocio y precisamente ese negocio tenía la respuesta dentro de la sección de preguntas y respuestas, esta sección cogía más relevancia y tenía un formato mucho más destacado. Esto aparecía en el Local Finder. El Local Finder, os recuerdo que es cuando estás buscando un negocio o alguna categoría de producto, aparece el mapa con los 3 resultados, le das a más información y te aparece el detalle de todos los negocios. O sea, apretas a uno de los negocios y se despliega la ficha con el mapa al lado. Bueno, pues eso es el Local Finder. Pues ahí sí que se veía esa sección pues un poco más destacada, pero ya os digo, cuando la cuestión o la pregunta que estaba haciendo el usuario estaba contenida dentro
dentro de la sección de preguntas y respuestas. Si no, esa sección no se destacaba. Pues bien, lo que hemos visto este mes es que en Google Maps la sección de preguntas y respuestas cobra un protagonismo enorme, y os dejo fotos precisamente en el artículo en lauraalfonso.com, porque es que es impresionante de verdad la visibilidad que le están dando. Así que ya os digo que empezar a pensar qué tipo de preguntas frecuentes interesa meter en vuestra ficha de Google Business Profile. Y respecto a esta sección de preguntas y respuestas, he descubierto un truco súper interesante, pero eso se lo voy a contar a los que estén suscritos a la newsletter de negocios locales antes de este viernes, porque lo contaré precisamente en la newsletter que sale a las 3 de la tarde. Así que nada, si queréis saber ese truco, que ya os digo que es muy interesante, pues os tenéis que suscribir en lauraalfonso.com/newsletter. De todas maneras, os dejo enlace en las notas del programa. Ya os digo que este tipo de trucos serán contenido que a futuro será de pago, pero bueno, como estamos empezando, este sí que os lo regalo sin ningún tipo de problema. Pues seguimos con las novedades, y este me ha gustado muchísimo, y es que en breve vamos a tener más información de las llamadas a nuestro negocio local. Y es que en Estados Unidos ya empieza a haber una sección dentro del panel de administración de Google Business Profile para traquear las llamadas. Hasta ahora podemos ver aspectos como número de llamadas recibidas, su desglose a lo largo de la semana, ver cuándo recibes más llamadas y cuándo menos, una comparativa respecto a los competidores. Pero es que ahora vamos a tener más información, porque vamos a poder saber a qué hora se han recibido las llamadas, si se han contestado, duración de la llamada, y eso es precisamente muy interesante cuando tienes un negocio con empleados y quieres saber si realmente se está trabajando de la forma adecuada o no. Y eso precisamente es que el otro día estaba con una amiga que tiene un centro de belleza y me decía cómo la habían engañado vilmente una de las empleadas que tenía, porque recibía llamadas y no les daba cita, y decía, joder, es que me está bajando muchísimo el negocio. Y ya no solo eso, sino que en muchas ocasiones lo que hacía es que no le daba cita, y la chica lo que le ofrecía era ir a su domicilio para hacer el tratamiento en cuestión, y precisamente a mi amiga le quitaba material del centro de esteticien para hacer ese tratamiento, y mi amiga no se había enterado de nada. Así que bueno, la verdad es que este tipo de herramientas también pueden ser muy útiles, ya os digo, cuando estáis en un negocio, contáis con empleados con los que a lo mejor son muy recientes, todavía no tienes suficiente confianza, y bueno, pues para ver cómo funcionan puede ser muy interesante. Y siguiente novedad es que aparecen ya por fin en las fichas de negocio de España las aportaciones que hacen los usuarios en Google Business Profile. Lo vimos hace poco como ya Google destacaba las aportaciones del propietario, y veíamos que en fichas de Estados Unidos y de Canadá aparecían las actualizaciones que hacían los clientes. Bueno, pues ya las tenemos aquí en España, y se puede visualizar tanto en desktop como en móvil, y os muestro cómo podéis hacer precisamente esas actualizaciones como cliente desde el móvil, desde la aplicación de Google Maps. Y con respecto a las categorías, que sabemos que normalmente todos los meses suele haber cambios, deciros que no, que en este mes no ha habido cambios tampoco, no ha habido incorporaciones nuevas en las categorías, así que por este lado podemos estar muy tranquilos. Y poco más os tengo que contar. Espero que os haya interesado el episodio de hoy, que os resulte de interés y que sobre todo lo podéis aplicar a vuestro negocio local. Como siempre, muchísimas gracias a todos por vuestras valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast, también en Spotify, que se pueden poner ya valoraciones de 5 estrellas, así que venga, animaros y dejarme una. También muchas gracias por vuestros comentarios y me gusta en iVoox, y recordad que también me podéis escuchar en Google Podcast y en Amazon Music, y me ayudaríais muchísimo si os suscribierais al canal de negocios locales desde vuestra plataforma de podcast favorita, ya que de esta forma me daríais más visibilidad y podría llegar a más negocios locales. Ya solamente nos queda echar el cierre, pero solo hasta la próxima semana, donde nos volveremos a escuchar. ¿Y dónde? Pues ¿dónde va a ser? Aquí en Negocios Locales. ¡Feliz semana!
You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/PODKATZ13. Just go to Indeed.com/PODKATZ13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need.